Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana que otra vez más pues ha vuelto a ser bastante intensa y bastante negativa. En Europa, como vemos, empezó aquí al cierre, este fue el cierre del viernes pasado, bajadas en el DAX y bajadas en Estados Unidos. Y ojo a la vela de ayer. Ojo a la vela de ayer y a esa mecha. Vamos a... luego le quitaremos el Kenas y la veremos un poco mejor. Una vela sobre la que hay que hablar bastante. Al final, repasando lo que pasó a las 10 de la noche, las bolsas europeas mermaron bastante sus ganancias debido a la vuelta que se dio Wall Street, aquí lo tienen. Casi 30 figuras perdió el Standard & Poor's. Estaba subiendo bastante, pero ya ven que la última hora de negociación fue letal. Iba goteando a la baja desde que cerró Europa. Europa cerró por aquí más o menos. Iba goteando a la baja, pero a partir de las 9:20, es decir, a la hora en la que entra el dinero inteligente, de esto hablábamos el viernes en un artículo sobre que el dinero inteligente no está funcionando. Lo escribí personalmente aquí en situación de mercado, me parece que aún estará por aquí en la portada. Aquí está. Una mala, decía, una noticia buena, las curvas de tipos no dan tanto miedo, y una mala, el índice de dinero inteligente pone los pelos de punta. Este índice ustedes pueden creer en él o no. Se basa en una teoría en la que yo sí creo, que es que dicen los sabios de la bolsa que el dinero inteligente, el de las manos fuertes, entra en la última hora de negociación y que el dinero de las manos débiles entra siempre al principio. Es dinero caliente que no tiene paciencia. Bueno, pues no debo ser el único que cree en esto cuando la plataforma Bloomberg, que es junto con Reuters, pues son las dos más completas del mercado, pues tiene hasta un índice creado que es el Smart Money Index este famoso, SMI, que lo tienen aquí, para que esta plataforma que es de manos fuertes, puedo asegurar que no, las manos débiles no se gastan los 1000 y pico euros que vale esto al mes. Esto es para manos fuertes, pues sí que le prestan atención. Entonces, aquí lo que se hace es que se saca un índice ponderando lo que entra al principio, que se supone que es de manos débiles, y lo que entra al final, que se supone que es de manos fuertes. Pues miren cómo está el índice, ustedes mismos. Desde el año 2011 no se había llegado a este nivel y desde luego desde el 2007 no se había visto una caída tan pronunciada continuada. Huelga recordar lo que pasó en el 2007 a continuación. Se vio una caída bastante profunda en el 2015, antes de que viniera el susto de agosto, pero desde luego con esta profundidad no se veía nada desde los sustos del 2007. Ya ven, el dinero inteligente no para de salir. Y ayer fue una clara muestra. Fue una clara muestra de este gráfico que les estoy indicando. Lo pueden leer luego, lo tienen ahí en la portada, en situación de bolsas y mercados, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí, un poquito de publicidad. Recuerden que seguimos con nuestro máster universitario, con título universitario de la Universidad Isabel I, que empezará el 15 de septiembre. Aprovechen si les interesa, porque ahora hay descuentos bastante fuertes sobre el precio final. Y es nuestro programa estrella donde un servidor pues pone toda la carne en el asador junto con todo el equipo para procurar un desarrollo bastante fuerte en los alumnos. Llevamos ya 3 ediciones y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, con los alumnos muy contentos. La próxima semana seguramente pondremos varios vídeos de opiniones de alumnos de esta edición que está terminando precisamente ahora. El jueves creo que fue, di la conferencia final ya del máster con bastante pena, porque después de un año pues casi nos hacemos amigos. Bueno, pim, se cierra la publicidad, ya me permitirán.
Ya saben que todo esto lo organiza Intefi Escuela de Negocios. Bueno, seguimos con el mercado y sobre esas cosas que pasan en la última hora de negociación en Estados Unidos. Y además con qué volumen, ¿no? El volumen fue tremendo en la vela de cierre. Pero hubo otra razón y hay que acostumbrarse. Yo esto insisto mucho con los alumnos que antes decía, en este tipo de cosas. Hay que sentarse a aprender cosas, porque el mercado tiene un montón de factores que la gente no tiene ni la menor idea de que están ahí. Y hay otra razón para que pasara esto. ¿Qué pasó? Y a pesar de ser un día tremendamente alcista, al menos al principio, con una Europa que estaba totalmente eufórica y contagiando a Estados Unidos, para que se produjera esa vuelta. La advertimos, si nos vamos aquí al buscador, vamos a buscar un artículo que escribí, pues no sé si fue el martes o el miércoles, ponemos la palabra subterráneo, nos va a salir aquí. Lo escribí el día 27, todos estos artículos de situación de mercado los hago yo personalmente, es decir, el miércoles yo ya avisé que no era nada fácil que el viernes tuviéramos subidas, que podíamos tener bajadas, o si había subidas, porque era un día, porque por otros factores, como de hecho sucedió, pues sea un día alcista, pues que es difícil que sea muy claramente alcista ese día. Si pinchamos en el artículo, la explicación de lo que pasó ayer lo pueden encontrar en la segunda parte. Primero hablamos del blackout de recompras. Hay que recordar también que estamos en blackout de recompras, es decir, en ese periodo en el cual se prohíbe la compra la recompra de acciones propias. Esto es importantísimo, y si no, pues ustedes mismos. El día 15 empezó el blackout. Miren, aquí. Y miren lo que ha pasado a continuación. ¿Ven? Eso me refiero, de que hay que aprender. El mercado no es tan fácil como parece. Hay que tener muchas claves que no son usuales y que no aparecen en los periódicos normales económicos, ni se lo van a decir en la televisión. Esto son cosas que las manos fuertes guardan muy confidencialmente. El día 15 empieza el blackout y miren lo que pasa. Aquí se salió del blackout anterior, en esta zona de aquí de soportes. Desde aquí hasta el 15 se ha estado en periodo de fuera de blackout, de recompras. Es decir, desde toda esta zona de aquí, la verdad es que empezó un poquito antes, ¿no? Hubo un poco de bajada, pero más o menos aquí, desde aquí hasta aquí, estaban autorizadas las recompras. A partir de este día quedan prohibidas las recompras. Pues no sé, me parece que, como se suele decir vulgarmente, blanco y en botella, ¿no? Ustedes mismos. Esto es fundamental y al mercado le cuesta un porrón subir, pues porque ahora mismo no le tienen autorizadas las recompras, porque las normas de la SEC, bueno, ahí hay un poco también de quien hizo la ley hizo la trampa, algunos sí que pueden hacer recompras, en fin, es una norma un tanto confusa, pero más o menos, todo el mundo deja de recomprar, prohíbe las recompras entre 3 semanas antes de la publicación del resultado y hasta 3 días después, más o menos. Bueno, pues ahí lo tienen. Esto sería la primera parte del artículo, pero volvamos a lo que pasó ayer en concreto. Aquí les hablaba de un fenómeno que está pasando, que está aquí explicado con este gráfico. Estos son los días como el de ayer, ahora les explicaré por qué. Lo que la mayoría son bajistas y cuando son alcistas le cuesta mucho subir. Y miren este calendario. Lo que pasó ayer al final es esto. Esto es un calendario que ya les tengo puesto desde hace varios meses, donde se producen los días en los que se produce el vencimiento más fuerte, de la gigantesca cartera de deuda que tiene la Reserva Federal, igual que el Banco Central Europeo. Con una diferencia. El Banco Central Europeo, conforme le vence lo que tiene en cartera, todo esto que ha recomprado durante la QE, que sigue recomprando porque aún no ha terminado, cuando le vence todo eso, los vuelve a recomprar, es decir, lo rellena. La idea que tiene a partir de enero es no hacer nuevas compras que incrementen el balance, pero lo que le vaya venciendo lo va a recomprar. De hecho, durante la semana se ha avisado, me adelanto ya una de las claves, una de las medias claves, durante la semana se ha hablado de un
una nueva operación que seguramente va a hacer el BCE, la ha filtrado interesadamente, está clarísimo, siempre usa el mismo canal, la filtra a través de Reuters, siempre es igual, y Reuters tiene unas fuentes buenísimas, o es el propio BCE, no sé muy bien, el caso es que cada vez que Reuters filtra una cosa de estas siempre se ha cumplido. Entonces, lo que han dejado filtrar es que van a hacer otra operación twist, como se hizo en Estados Unidos. La operación twist es, todos estos bancos centrales que tienen carteras ingentes de deuda, se quitan de encima bonos de corto plazo y los sustituyen por bonos de largo plazo. No les voy a contar ahora el rollo técnico, sería un poco, nos tiraríamos una hora, no merece la pena, de eso qué efectos tiene, de unos efectos de control de los tipos de interés. Al final con esto controlan que el tipo de interés a largo plazo no se vaya mucho, que es en el que se financian los hogares, se financian las empresas, repercuten las finanzas públicas, y esto fomenta el crecimiento. Entonces, con este truqui, Estados Unidos fue tirando durante mucho tiempo, y ahora el BCE quiere hacer algo parecido. Conforme le venzan bonos de corto plazo en la cartera, los va a sustituir por bonos de 10 años en adelante. Con lo cual hará una operación twist. Todo esto es muy importante. Estamos hablando de miles de millones que mueven mucho mercado. Bueno, pues en Estados Unidos no sustituyen las cosas que vencen. Entonces, cada vez que se ha llegado a un día de este calendario, donde están los vencimientos más importantes de la deuda, el mercado o baja, o si es un día alcista le cuesta muchísimo subir y en un momento determinado al final se queda en nada la subida, que es lo que pasó ayer. Porque estábamos, si se fijan, 30 del 6, había un vencimiento total de 29.000 millones de dólares. La razón por la cual, porque esto al fin de cuentas son bonos que vencen, la razón por la cual cuando se dan estos vencimientos se producen esas distorsiones en la bolsa no está demasiado clara, hay muchas teorías, se está investigando al respecto. Pasaba lo contrario, cuando la Reserva Federal estaba construyendo balance, es decir, compraba bonos a mansalva, cada vez que había una fecha donde compraba fuertes cantidades de bonos, porque no compraba todos los días, lo hacía de otra manera, con un calendario más o menos preciso, era al revés. Las bolsas subían y si era un día bajista, bajaba con mucha dificultad y muy poco. Y ahora que se está deshaciendo de la cartera, pues pasa al contrario. Bueno, algunas de las explicaciones se nos pueden ocurrir a bote pronto, pero no vamos a especular con eso y lo vamos a dejar en que es muy importante para los mercados este factor. Y estos vencimientos de 28.000 millones de dólares fueron los que le hicieron polvo al mercado ayer. El vencimiento anterior fue el 31 de mayo, por una cantidad más o menos por el estilo. Y el 31 de mayo fue este día, como vemos, fue un día bajista. No consiguió tampoco subir, empezó a subir a partir del día siguiente. Así que este factor escondido, estos factores escondidos, recompras, y sobre todo esto de los vencimientos de la Reserva Federal, influyeron en esta caída. La explicación oficial que se le ha dado a la fuerte vuelta final es que como era fin de trimestre la gente vendió. Bueno, pues puede ser también que algo influyera, pero parece una explicación excesivamente simplista con lo bien que iba el día y con lo que Europa aguantó. ¿Por qué aguantó Europa? Miren, francamente, yo me he leído, la excusa es que Europa subió tanto porque se había llegado a un acuerdo sobre migración en Europa que disolvía todas las tensiones políticas que había en Europa por estos temas de migración. Ya saben que la coalición de gobierno en Alemania, pues está pendiente de un hilo precisamente por temas de migración, que Italia está montando un follón tremendo. Bueno, pues ayer con calma me he leído esos famosos acuerdos que según el mercado justifican subidas como hubo ayer a media sesión del 1,5% y cosas así, y francamente, voy a usar una expresión un tanto vulgar, pero alucino en colores. El acuerdo es ridículo, patético. Es un acuerdo que dice: tenemos todos muy buena voluntad, pero que cada uno haga lo que quiera. Eso es lo que dice el acuerdo respecto al tema de migración. Y de hecho cada uno va a seguir haciendo lo que le dé la gana. ¿Dónde está el acuerdo? Si es que no hay ningún acuerdo. No hay nada en absoluto. Con lo cual no me vale todo esto y me da la sensación que lo de ayer pues fue una excusa
para ajustar unas sobreventas pues enormes, como la sobreventa que viene arrastrando el euro o como la sobreventa que venía arrastrando el Eurostoxx o el DAX, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí, porque francamente basar esta recuperación en ese acuerdo es que es una broma pesada. Ya advertimos durante la semana que esos otras, ha habido varias facetas y entramos un poco en la primera clave de la semana ya oficial, en esta guerra comercial, que ha sido la clave más importante de la semana, con muchísima diferencia. Ha habido etapas en las que también hemos advertido, cuando de repente a media semana se dijo que el mercado se iba a dar la vuelta porque Trump, aquí en este día, porque Trump había sido menos duro con los problemas que iba a poner respecto a las inversiones chinas en alta tecnología. Cuando analizamos lo que había dicho Trump les advertimos, y luego de hecho miren lo que pasó, que siguió cayendo, se dio la vuelta ese mismo día al mercado. Lo advertimos, que Trump lo único que había hecho era un cambio semántico. Estamos ante un mercado muy nervioso, muy en poder de manos débiles. Vuelvo a recordar lo que decimos todas las semanas. Advertimos que según nuestro conteo, que ya saben que funciona bastante bien, se había ido cualquier mano fuerte aquí tras haber estado mucho tiempo largos y no están ahora mismo en el mercado. Con lo cual no es nada de extrañar que el mercado esté tan lateral y no vaya a ningún sitio. Entonces, el mercado está en manos de manos débiles que reaccionan exageradamente a cosas nimias. Al final el problema sigue siendo el mismo y está totalmente justificado todo esto de la guerra comercial y tenemos que seguir andándonos con cuidado. Y estos gráficos europeos siguen estando muy feos y hay que andarse con ojo. Una Europa que, por cierto, lleva un añito que anda, que el Eurostoxx empezó aquí, hay que recordar. Pero es que el año pasado empezó aquí. Es decir, que no se ha ganado nada durante 2 años, con los ríos de tinta que hemos escrito, ¿no? Sobre las maravillas de la bolsa y no sé qué, en estos 2 últimos años, pero seamos realistas. El Eurostoxx, que junta a las 50 compañías más importantes de Europa, está exactamente en el mismo nivel que estaba en enero del 2017. Así que año y medio perdido. ¿Esto da esperanzas para un verano glorioso? Pues francamente no. El problema sigue siendo el mismo, la guerra comercial. Trump la ha liado. Se ha metido en un berenjenal de mucho cuidado por defender su programa, que era un programa totalmente proteccionista. No creo que ahora nadie se pueda sorprender. Se está limitando a cumplir su programa. Quien le votara o no le votara, pues eso ya es problema de ellos, ¿no? Pero el programa era este, ser muy proteccionista. Personalmente lo vemos una atrocidad ser proteccionista en los tiempos modernos, pero bueno, pues es lo que hay. Y él está imponiendo el programa. La guerra comercial no va a acabar tan fácil. Primero era que era una bravata, pero ahí están los aranceles que se están poniendo ya encima de la mesa y que están empezando a complicarle la vida a mucha gente. Daimler el otro día lanzó un profit warning ya contra lo que estaba pasando por la guerra comercial. Harley Davidson durante la semana se ha hecho muy famoso por haber lanzado otro profit warning y haber dicho que se va a llevar una parte de la producción de Estados Unidos porque no puede soportar el arancel que le están poniendo a sus motos en Europa como represalia a los que pone Trump. Contestación de Trump, un tuit metiéndose con Harley Davidson. Parece un poco inapropiado, ¿no? La verdad es que esto de Trump es una cosa única en el mundo, ¿no? Un presidente que se va metiendo con o defendiendo a compañías concretas según sus gustos. No parece muy lógico, pero bueno, es lo que hay. Entonces ya hay gente que le está afectando y compañías que les está afectando gravemente. Hay muchas amenazas que no se han materializado, pero si se materializaran, estamos hablando de 4 puntos menos del Producto Interior Bruto americano. Yo creo que con eso se hacen una idea del desastre económico que sería. Esperemos que no se materialicen nunca. Es más, se están amenazando con tales cantidades de dinero Estados Unidos y China. Estados Unidos se le ha ido ya la cabeza de los cientos de miles de millones de dólares que le va a sancionar, que le va a meter aranceles a China, y los chinos han tenido que dejar de decir, si nos meten 200.000 millones de dólares más en productos con aranceles, nosotros vamos a poner 200.000 millones de dólares más de productos americanos con aranceles. ¿Y saben por qué no lo dicen? Porque no hay bastantes exportaciones de Estados Unidos a China como para poder poner aranceles a esos 200.000 millones más los 50.000 millones que ya los tienen. No hay. Estados Unidos no exporta a China más de
no llega a 250.000 millones de dólares. Ya que imagínense de las cifras que estamos hablando y de la barbaridad que estamos hablando. Hombre, uno tiende a pensar que al final habrá algo de lógica y que no se llegará a tanto, pero ¿quién puede garantizar eso? Y eso no es un entorno favorable al mercado, que es extremadamente sensible a la guerra comercial y es la clave de la semana más importante con mucha diferencia. Y él demuestra un botón. Este puede ser uno de tantos sectores, el de automoción en Europa, que se ve gravemente afectado por la guerra comercial, y miren qué gráfico. Después de formar un hombro cabeza a hombro, se ha confirmado y aún le queda bastante caída, porque esto nos daría un objetivo de casi 100 puntos de caída, la línea clavicular estuvo en 600, nos daría un objetivo de caída hasta aquí, con una resistencia ahora fortísima a la altura de 600. Miren cómo lo está pasando el sector de automoción, única y exclusivamente por la guerra comercial. No es un entorno favorable para las bolsas. Ahora mismo, la mejor baza que tienen las bolsas europeas es precisamente lo que está muy claro que provocó la subida del euro, de las bolsas europeas, el viernes. No ese acuerdo ridículo que no es un acuerdo en sí, es un intentar quitarse un problema grave de encima sin llegar a acuerdos de verdad. El verdadero aliado de las bolsas ahora mismo es la sobreventa. Y aquí hay una figura fácil donde las haya, que es lo que hay, un primer máximo descendente, primer mínimo descendente desde el 22 de marzo. Análisis técnico básico, primer mínimo descendente, primer máximo descendente, pues malo. Como decimos en mi tierra, mala barraca, malo. Mientras no se demuestre lo contrario, esto se está torciendo. Y se está intentando construir, aún no está confirmado, necesitaríamos un tercer apoyo, pues a lo mejor se está intentando construir pues un canal bajista nuevo, no sabemos. Tendría que subir bastante, mucho más, para que ya salgamos de dudas. De momento las cosas están feas. El DAX, pues un valor cargado de valores afectadísimos por la guerra comercial, lo está pasando peor aún que el Eurostoxx. Y otro que tal, que mucha propaganda, mucha historia, pero ya ven, está al mismo nivel de febrero del 2017. Y formando una figura bastante inquietante, que sería una figura de hombro, cabeza, hombro también, aunque son figuras que a veces son muy traidoras y que pueden dar fallos. Hay analistas de largo plazo que están contando una historia bastante preocupante, que puede que no se vea, están hablando de una cuña bajista desde el año 2002, en un gráfico mensual. Yo no termino, es que es un poco complicado, me parece esto ya rizar un poco el rizo, pero se lo digo porque se está hablando bastante del tema. Entonces lo que están hablando es de eso, ¿no? Están hablando de una cuña, otros trazan esto por aquí, ahí para todos los gustos, no sé. A mí me parece eso un poco exagerado. Yo lo que creo es que a largo plazo no se ha perdido el momento. Si nos fijamos en este gráfico mensual, para mí lo único realista, dejarme de películas y de ver figuras extrañas y esotéricas, sigue manteniendo su directriz alcista de largo plazo, es evidente. Esto es un gráfico de meses, pero en el gráfico diario, pues muy buena pinta la cosa no tiene, con ese posible hombro, cabeza, hombro. Quizá lo veamos mejor en el gráfico de semanas, que ya ha visto mucha gente. Insisto, son figuras muy traidoras, hay que asegurarse bien, porque suelen fallar bastante, pero hay mucha gente que lo está viendo, lo está comentando, muchos boletines de banca privada que están advirtiendo sobre esto, y hay una cierta inquietud. Recuerdo que este es un gráfico de semanas. Esa guerra comercial está afectando mucho, hemos tenido durante la semana idas y venidas constantes, y finalmente tiene todo el aspecto que la semana que viene volverá a ser decisiva. Hay mucha sensibilidad al respecto. No nos debe extrañar esto que estamos viendo en los bonos, que me he quedado con medio repaso sin hacer.
los bonos a más largo plazo subieron más que los bonos a más corto, entre comillas, por la operación Twist esta que se ha filtrado, que les comenté ayer. Estados Unidos, pues nada, al final Standard & Poor's cerró prácticamente plano, ligera subida para el Dow Jones, ligera subida para el Nasdaq insignificante, oro 0,26, y pasamos a la segunda clave de la semana, que la tenemos aquí, el petróleo. Importantísimo, la guerra comercial es un factor que, si fuera a más, va a limitar el crecimiento de manera notable, y de postre la inflación se va a complicar sí o sí. La inflación se va a complicar sí o sí porque su dependencia sobre el precio del crudo es extraordinaria. Y miren el precio del crudo cómo va, más 1%, 74,25, y en la semana pues ha sido realmente espectacular la subida, espectacular. Ahí cerró la semana anterior, pues se ha subido de 69 que se cerró la semana pasada a 74,25. Ya hay que poner casi también gráficos semanales para hacernos una idea de la envergadura de esta subida. Como vemos, estamos a niveles no vistos desde el año 2014 y no les quepa duda que esto va a tensar la inflación. La razón de la subida, pues ya empezó a ponerse bastante favorable el precio del petróleo el viernes de la semana pasada, cuando la OPEP finalmente, después de haber amenazado durante casi mes y medio con que iban a subir bastante la producción, al final no decidieron hacerlo y se pactó una subida que nos sorprendió a todos, bastante menor de lo esperado. Ahí ya empezó a fomentarse un poco pues la subida, pero la subida explotó al lunes de la semana siguiente, cuando Trump, siempre Trump, ahora mismo es el factor más importante en el mercado, el presidente de Estados Unidos, cuando Trump dijo que va a impedir que a partir del 4 de noviembre le compre ningún país petróleo a Irán, porque en esa fecha entrarán en vigor las sanciones que le va a poner Estados Unidos. El mercado dijo: la OPEP no baja y Rusia no sube, la producción tanto como esperábamos, y encima el petróleo se va a quedar a partir de noviembre con 2,5 millones menos de barriles al día, que es lo que produce Irán, pues de ahí no les debe extrañar este subidón. Lógicamente, además, durante la semana ha habido varios accidentes y problemas en instalaciones petroleras de Canadá y de Libia que han terminado de alimentar la subida. Así que subida muy fuerte, una subida con muchas connotaciones inflacionistas, que tampoco es precisamente un entorno amigable para las bolsas. La clave número 3 de la semana para mí son las curvas de tipos. Ya sé que es una clave un poco rara. Ya nos hemos anticipado antes y hemos dado una buena parte de esta clave cuando hemos hablado de esa operación Twist que quiere hacer el BCE, pero durante toda la semana hemos tenido multitud de artículos de analistas y en la prensa y en todos los sitios donde se nos advertía de que las curvas de tipos en Estados Unidos se están aplanando. Y es verdad, el aplanamiento es muy inquietante, pero mucho, y da un poco de respeto, pero les aconsejo que lean el artículo que publiqué ayer precisamente en Situación de Mercado, que se llamaba Una noticia buena, las curvas de tipos no dan tanto miedo. Hay que tener en cuenta que las curvas globales de bonos, no solo los americanos, sino a nivel global mundial, ya se están invirtiendo, que la inversión anterior fue en 2007, que luego pasó lo que pasó, y la anterior en el 2000. Realmente el mercado está obsesionándose mucho con la curva de tipos y no es para menos. Pero si queremos ser ortodoxos, como se mide oficialmente, que lo comento aquí en este artículo, lo de las curvas de tipos es con los bonos a 3 meses comparado con los bonos a 10 años. Cuando se invierte este spread, bonos a 3 meses contra 10 años, es cuando se producen a continuación las recesiones, sin excepción. No ha habido ninguna excepción. Cada vez que ha habido inversión ha venido la recesión. Bueno, pues ahora mismo este spread está aún en 92 o 93 puntos básicos. Es decir, que aún le quedaría bastante, este gráfico del año pasado, pero ahora está un poco como por ahí más o menos, por donde tengo el cursor. Aún le quedaría bastante para la inversión, pero lo más importante es que, como les pongo aquí,
Una vez que se produce la inversión, en este spread de 3 y 10 años, nunca aparece la recesión de inmediato, sino que tarda entre 6 y 2 años. Es decir, que habría tiempo para reaccionar. Estamos en un entorno muy hostil de mercado, las cosas como son, pero desde luego que por este aspecto de las curvas de tipos aún no hay ninguna certeza de que falte poco para una recesión, porque, insisto, una vez que se invierten las curvas de tipos, que aún no lo han hecho, en Estados Unidos estoy hablando ahora, que es un poco el líder, pues se tarda como mínimo entre 6 a 2 años en que venga la recesión, con lo cual habría tiempo. No es un entorno para volverse loco con la inversión, pero aún estamos pues ahí más o menos medio aguantando, ¿no? La cuarta clave de la semana ha sido alguien que no suele estar en las claves de la semana, que es el mercado emergente. El mercado emergente está preocupando muchísimo a los operadores, pero muchísimo. Ya me van a disculpar porque algunos trozos de la pantalla se cortan, pero es que el formato del vídeo no me permite ponérselo todo, ya me van a disculpar. Quisiera que vieran este gráfico de los mercados emergentes que he puesto hace un momento, actualizando un poquito aquí algunas ideas rápidas. Bueno, miren este gráfico, ahí lo tienen en pantalla, el índice mundial de emergentes. Esto está con escala logarítmica y fíjense que está en un soporte clave. Ha bajado mucho. La bajada de algunos países emergentes empieza a ser muy preocupante. China lleva una caída de más del 20% y hay otros muchos países emergentes con caídas muy fuertes y bastante serias. Y también las divisas emergentes lo están pasando muy mal. Hay muchas divisas emergentes con peso argentino, lira turca y un montón más que están sufriendo muchísimo y provocando ya distorsiones y problemas muy serios en los países donde están, ¿no? Ayer hubo una advertencia muy inquietante por parte de Bank of America. Los grandes bancos no son muy partidarios de demasiados mensajes apocalípticos. Como ya saben, tienen bastante sesgo alcista en general, algunos siempre alcista. Bueno, pues Bank of America, que suele ser bastante más moderado en estos aspectos, y ya ha lanzado varias advertencias que luego han funcionado. Hay que recordar ese aviso que dieron antes de febrero, de la gran caída de febrero, cuando dijeron, seguro que se acuerdan, que su indicador Bull and Bear, ¿se acuerdan? Famoso indicador Bull and Bear, que decía que venía un palo, y al final vino esto. Entonces es un banco al que el mercado le presta mucha atención porque suele ser bastante equilibrado en sus previsiones, ¿no? Bueno, pues ayer lanzó una alerta diciendo que todo esto que está pasando en los emergentes, que todo esto de las curvas de tipos tan planas y otra serie de cosas que están sucediendo que le recordaban mucho a lo que pasó en 1997. 1997-1998, donde tuvimos una crisis bastante seria de países emergentes, especialmente asiáticos, que llevaron al mercado pues a sustos de bastante envergadura. Perdón. A ver si... Vaya, hombre, se me acaba el gráfico justo en el mes que les quería enseñar. Voy a poner el gráfico del Dow Jones, que seguro que ese sí que me deja desde más tiempo atrás. A ver, un momento. Este sí que se remonta el viejo Dow Jones. Este sí que se va mucho más atrás. Bueno, pues esta crisis de aquí se empezó a gestar en el 97 y al final acabó con este batacazo. Cayó el Standard & Poor's, pues así a ojo, cayó casi 2.000 puntos, pues cerca de un 20% por ahí. Y otros mercados emergentes cayeron mucho más. Luego esto generó la subida final hasta el pinchazo de la burbuja.com, pero este palo, la verdad es que escoció mucho, y Bank of America dice que se están dando circunstancias muy parecidas a las de aquella época.
Así que la gente empieza ya a mirar con un poco de preocupación todo esto de los mercados emergentes, muy afectados por todas las políticas de Trump. Ya para empezar, a los mercados emergentes la subida de tipos en Estados Unidos ya les perjudica per se. Ellos se beneficiaron mucho de los ciclos de bajadas de tipos. Ahora esto les perjudica. La subida de tipos, entre otras muchas cosas, fortalece el dólar, les debilita más de la cuenta a ellos y bueno, otra serie de historias que serían un poco complejas de explicar. También les perjudica muchísimo lo de la guerra comercial. Hay países emergentes que lo es todo, ¿no? China no baja el 20% porque sí, está afectadísima por todo esto de la guerra comercial. Y otros factores más que tenemos. Y en fin, no es un factor absolutamente decisivo, pero sí es un factor que hay que tener en cuenta, como ven, entre otras muchas cosas que tenemos que considerar. Daría una cuarta clave y media de la semana, que sería el comportamiento del siempre importantísimo sector financiero de Estados Unidos. Si ponemos el gráfico del sector, pero que es el que más a mano tengo, del europeo, estamos en Dow Jones, como vemos no lo ha tenido fácil durante la semana. Al final, el último día rebotó, y es que se contagiaron mucho de lo que pasó en el sectorial financiero de Estados Unidos. Llegaron a tener, rompiendo esta estructura el jueves pasado, 13 sesiones consecutivas con el sectorial financiero del Standard & Poor's cayendo, 13 sesiones consecutivas. Eso no se había visto nunca en la historia. Y como vemos, el gráfico de los bancos no está siendo especialmente afortunado. Se ha perdido, este es el europeo, se ha perdido una zona de soportes muy importante que tenemos ahí, que ahora será resistencia, y los bancos están ahora al mismo nivel. Un sector que siempre es la eterna promesa, es como esos jugadores de fútbol que son siempre la eterna promesa pero que nunca cuajan, ¿no? Con los bancos pasa igual. Está al mismo nivel pues de donde estaba en el año 2009. Una década perdida por completo en el sector financiero, y seamos realistas, lo que tenemos aquí no es un sector al alza en el largo plazo. Lo que tenemos aquí es un sector completamente lateral en el largo plazo, que además amenaza ahora con irse a la parte baja del lateral. Con lo cual, francamente, no termino de ver la lluvia de recomendaciones sobre este sector que hay a temporadas, porque creo que basta con mirar con un poquito más de perspectiva estos gráficos de largo plazo pues para darse cuenta de que aquí no hay mucho donde rascar. Bien es cierto que más en el corto plazo, pues si ponemos un estocástico nos vamos a encontrar pues no, sorpresa, pensaba encontrarme con una zona de sobreventa, pero no está siendo así, aún no ha llegado, pero en fin, ustedes hagan lo que quieran, yo ya saben lo que opino. Además son valores en sus índices con altas betas, y está demostrado que los valores de alta beta no son los más recomendables para tener en cartera. Además, un problemilla, Deutsche Bank no cumplió con los criterios de la Reserva Federal de los test de estrés. Se lo pasó un poco el tema, como se suele decir, por las narices. A ver si lo encuentro, creo que acabó subiendo, ahí está. Pero Deutsche Bank es un peligro total para el sectorial bancario, no para de dar señales de alerta, y su gráfico pues creo que lo dice todo, es demoledor. Ha perdido en lo que va de año prácticamente la mitad de su valor, casi nada. Toda una advertencia de que el sectorial bancario aún no está limpio, de que siguen habiendo sustos, y no podremos decir que Deutsche Bank era un banco pequeñito precisamente y al que nadie le haga demasiado caso. Esto no es un banco italiano de esos raros de los que no habíamos oído nunca en la vida, y este banco se está yendo por el fregadero. Ya veremos cómo acaba la cosa, pero ahora mismo sus cocos, es decir, esos bonos que tienen emitidos los bancos, que en caso de problemas de la entidad se convierten en papelitos de colores, es decir, en acciones del banco, están siendo obligados ya a dar una rentabilidad por encima del 10%, casi del 11%, ante la preocupación
que tienen los operadores de que al final pues terminen esos cocos convertidos en papelitos de colores. Bueno, perdón por la extensión, que hoy ha sido todo un poco más largo, pero es que cada vez el mercado está con una complejidad mayor, no estamos en un momento de mercado fácil, con lo fácil que era, ¿verdad?, cuando hacíamos estas crónicas de las 4 claves de la semana, pues en este periodo de aquí, ¿no?, que era subir y subir y subir y subir. Ahora está más difícil y hay que aplicarse más en el análisis y sobre todo llevar mucha prudencia. Sigue sin ser un entorno de mercado fácil, no escuchen los cantos de sirenas. Esto es mejor operar con mucho cuidado, muy selectivamente. Lo ideal en mercados así es moverse swing trading, medio plazo, y olvidarse de apostar a largo plazo con mercados que no están baratos, pero sin embargo tienen gráficos bastante complejos. Gracias y muy buen fin de semana.